A continuación, Quito TV. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Quito TV, el espacio de la ciudad, a través de Telesucesos, Canal 29 y 29.1 en televisión abierta, 73 en Extreme TV Cable, 43 en Claro TV, Canal 6 en Cable Unión Alfa TV y también desde cualquier parte del mundo, www.telesucesos.net y en YouTube, donde subimos posteriormente este programa Telesucesos HD. Tenemos el día de hoy la presencia vía Zoom del coronel Mario Pazmiño. Él es experto en seguridad, exdirector nacional de inteligencia, tiene un amplio recorrido en el tema de investigación relacionada con todo el tema de seguridad, de violencia, que es la que estamos atravesando. Y le hemos invitado al coronel en servicio pasivo para hablar un poco sobre esta, primero, declaración de un estado de excepción el pasado 8 y el 9 la declaración de conflicto armado interno en el Ecuador. Coronel, bienvenido, ¿cómo está? Quiero que nos dé su opinión respecto a esta declaratoria de conflicto armado interno del Ecuador, sobre todo porque usted ha sido muy crítico sobre los estados de excepción que se venían decretando, digámoslo así, valga la redundancia, sobre todo en el pasado gobierno, respecto a que eran simplemente unos decretos que lo que permitían es que se movilicen la policía a hacer determinadas batidas, llamémoslo así, para incautar sustancias sujetas a fiscalización o armamento, pero no pasaban de ahí, no solucionaban el conflicto. Esta declaratoria de conflicto armado interno ayuda, es lo ideal. ¿Qué es lo que viene pasando? Bienvenido. Muy buenos días, un cordial saludo para los televidentes de este prestigioso medio de comunicación. Gracias por la gentil invitación. A ver, con relación a la pregunta, es necesario manifestar lo siguiente. Primero, ¿qué es un estado de excepción? Un estado de excepción generalmente lo utiliza el presidente de la República con el criterio de cambiar el escenario nacional en el tema de seguridad. ¿Qué quiero decir con eso? Hay un desbordamiento por parte de la Policía Nacional, ha sido desbordada por el crimen organizado, la delincuencia común, y esta fuerza o esta institución necesita el respaldo o el apoyo de otra fuerza, en este caso pues las Fuerzas Armadas, que también pueden cumplir las dos misiones, defensa externa y colaborar con la defensa interna. Ahí se utiliza el estado de excepción, o sea, quien conduce las operaciones internamente es la Policía Nacional. En esta primera parte yo he sido muy crítico porque veo que no hay resultados, porque se quiere acoplar un tema o una solución policial a un problema que va mucho más allá. Eso con relación a los temas de los estados de excepción. ¿Qué pasa en esta nueva circunstancia? El presidente de la República primero declara un estado de excepción en la cual trata de corregir las anomalías en seguridad que existen en el país. Sin embargo, se da cuenta rápidamente, creo yo, de que eso no conduce a una buena estrategia, pues se estaban repitiendo los escenarios en los gobiernos anteriores. Pero el presidente toma una iniciativa que me parece interesante. ¿Y cuál es esa iniciativa? Él declara a 22 o 23 grupos terroristas o de terrorismo urbano. Esa declaratoria de terroristas o de terrorismo urbano automáticamente cambia el escenario para que pueda emplearse las Fuerzas Armadas. El momento que hay un enemigo interno declarado como terrorista, automáticamente cae ya no en la competencia policial, cae en la competencia de la institución militar. Y por lo tanto, quien asume el control de las operaciones a nivel del territorio nacional es el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Y la Policía Nacional se subordina a esta nueva estructura jerárquica de mando para la conducción de las operaciones militares.
Es por eso que ustedes observaron que al decretar por parte del presidente de la República el estado de guerra interno, quien sale a dar las declaraciones es el jefe del Comando Conjunto, acompañado del ministro de Defensa y acompañado de la ministra de Gobierno y de otras autoridades más. Es justamente por eso, porque el Comando Conjunto es quien asume la competencia legal, institucional y de seguridad en el Estado ecuatoriano para hacer frente a estas nuevas amenazas, o a esta amenaza que el presidente de la República pues las cataloga y las dice claramente, que se han declarado 22 grupos terroristas en el interior del país, y eso le faculta y le permite a las Fuerzas Armadas entrar en operaciones. Correcto, coronel. Organizaciones terroristas se las declaró, y quiero que le contemos a la ciudadanía qué es lo que significa lo de actores no estatales beligerantes, porque esa es la otra característica, o el otro nombre, o la otra condición con la que se les calificó. Bueno, hay un sinnúmero de términos que se están utilizando, y a veces mal utilizados, porque actores no beligerantes implica indudablemente que son organizaciones fuera de la ley que están actuando en contra del Estado. Pueden ser también considerados como tal, pero al ser no beligerantes le da otro tipo de estatus. Yo creo que ahí hay que corregir el tema. Pero creo que el presidente de la República hace bien en catalogarlos, encasillarlos y definirlos como grupos terroristas. El momento que hablamos de grupos terroristas, corremos con otro tipo de legislación, y en ese tipo de legislación estamos hablando ya directamente de lo que es el derecho internacional humanitario, que tiene otro tipo de connotaciones, y en ese derecho internacional humanitario pues hay ciertas reglas que tienen que ser consideradas como las reglas de enfrentamiento, que no son otra cosa que el uso proporcional de la fuerza, que no existen desproporciones frente al enemigo que se está empleando. Entonces, ese tipo de designación por parte del presidente de la República también tiene ciertas connotaciones en el marco legal internacional. El Convenio de Ginebra, el Tratado de La Haya, etcétera, son algunas de las herramientas que se van a utilizar para este tipo de acción que tendrá que tomar las Fuerzas Armadas en contra de estos grupos terroristas. Correcto, coronel. Usted, tanto en este medio como en otros medios, ha venido manifestándose a través del tiempo. Usted conoce, tiene una radiografía de lo que son las estructuras de estas bandas denominadas ahora terroristas. Estas 22 o 23 son todas las que hay, son las principales. El presidente ha hablado que son como 20,000 miembros que conforman entre todas estas organizaciones. ¿Es así? ¿Son correctos esos datos? Ahí hay algunas discrepancias. Algunos hablan de 25. Yo he manifestado que son 13 organizaciones. Hay algunas de ellas que no reúnen todavía las características de bandas o megabandas. Por lo tanto, son estructuras que están en proceso de formación. El presidente de la República toma todas estas estructuras y las incluye dentro del mismo paquete. Entonces, ahí suman 22. Algunos otros analistas dicen 25. Con relación al pie de fuerza, algunos hablan de 50,000 miembros. Otros hablan de cerca de 45. El presidente de la República dice que son más de 20,000. Yo lo que he manifestado es que este tipo de organizaciones delictivas más o menos estarían fluctuando. Todas las organizaciones delictivas, estas 22 organizaciones que el presidente los está catalogando, cerca de los 27,000 a 30,000 hombres, que son los que están distribuidos a nivel nacional en diferentes santuarios, en las diferentes provincias del territorio nacional, donde se ejerce una gobernanza criminal y donde estas organizaciones tratan de seguir reclutando a las diferentes estructuras delictivas. Recordemos que lo importante en un conflicto armado por parte del Estado es el determinar con claridad, con precisión, cuál o cuáles son los centros de gravedad estratégicos, porque hacia allá es lo que va las Fuerzas Armadas
a enfrentarse y combatir. En el escenario nacional, al momento, en este conflicto armado, hay 3 centros de gravedad importantes. El primero es las cárceles, considerado como el principal centro de gravedad estratégico desde donde se ejerce el comando y control de todas las operaciones delictivas a nivel nacional y desde donde se dan las disposiciones para actuar con acciones de terrorismo urbano en el escenario de las diferentes provincias. El segundo elemento es el estamento financiero, y me refiero yo a la economía ilegal, informal del crimen organizado, que le da ese oxígeno, ese sustento para seguir conduciendo las operaciones. Por lo tanto, estos objetivos o estos centros de gravedad tienen que ser atacados inmediatamente por el Estado para reducir la capacidad de operación, de lucha y control por parte del Estado. Atacar las cárceles, atacar el tema de la economía ilegal del crimen organizado y de las organizaciones narcoterroristas. Y el tercer elemento que me parece sumamente importante es otro centro de gravedad que está definido como el aparato de justicia. Si es que no corregimos estos elementos, no atacamos directamente, no hacemos una reingeniería del sistema de justicia, pues tendremos un problema sin solución. El caso Metástasis es una muestra palpable del nivel de podredumbre que tiene la administración de justicia en este país, y eso hay que cambiarlo. Podemos controlar las cárceles, podemos por otro lado reducir los niveles de la economía ilegal, pero si tenemos jueces y fiscales que amparan la delincuencia, no tenemos nada, señores. Por lo tanto, el Estado como tal tiene que atacar estos 3 centros de gravedad en los cuales el crimen organizado sustenta y basa sus operaciones. Correcto, entendido completamente, coronel. Hay que los 3, el uno no puede estar sin el otro de estos elementos o estos centros de gravedad. Hablemos un poco del primer centro de gravedad, el control de las cárceles. El gobierno ha dicho que se ha retomado el control de las cárceles en el país, prácticamente de estas que estaban, sobre todo incluso teniendo la presencia de rehenes, de guías penitenciarios, de gente de servicio, de gente de cocina como rehenes. Se ha retomado el control. ¿Es tan así el retomar el control si es que se siguen dando órdenes desde adentro de las cárceles? Es decir, incluso todos los que han sido detenidos, cerca de 1.300 detenidos desde la declaratoria de conflicto armado interno, ¿no los están llevando a la cárcel para que se reagrupen? A ver, yo creo que seríamos muy positivos, seríamos muy optimistas. El término es positivo. Seríamos positivos, en creer que hemos tomado ya el control de todos los centros carcelarios y que en esos centros carcelarios ya no va a existir, bajo ningún concepto, ingreso de armas, corrupción o un sinnúmero de acciones que iban incrementando la inseguridad en el país. Yo creo que no es así. Yo creo que hemos dado un golpe fuerte, sí, al retomar el control de las cárceles. Sin embargo, hay factores potenciadores que están ahí presentes y que no han cambiado. No han cambiado el nivel de corrupción existente al interior del SNAE y de los centros carcelarios. No ha cambiado, por otro lado, la mala, pésima administración de los guías penitenciarios. No ha cambiado el entrenamiento y equipamiento de los guías penitenciarios. No ha cambiado los sistemas de seguridad internos y externos de los centros carcelarios. No ha cambiado el control al interior de los centros carcelarios, en donde siguen administrando y controlando las diferentes organizaciones delictivas. Por lo tanto, el cambio es solo temporal, corto, en el cual lo que hemos hecho es retomar el control. Sin embargo, les pongo un ejemplo. Retomamos el control de la cárcel de Esmeraldas el día de ayer, y el anuncio en la noche es de la fuga de cerca de 46 o 47 privados de libertad. Claro, ¿de qué control hablamos? ¿De qué control hablamos, señores? ¿De qué control hablamos? Si se supone que en el control estamos controlando una cárcel que acabamos de intervenir y se fugan las personas de ahí, entonces no hay control.
no hay un control total. Por eso digo yo que esto es temporal. Y al ser temporal quiere decir que va a ir en un crecimiento, en incrementándose los niveles de inseguridad a nivel nacional. Porque lo grave es que pasamos y cruzamos una línea, y esa línea es del terrorismo urbano, que no la cruzamos con la declaratoria del presidente Noboa. No, esto ya viene desde mucho tiempo atrás. Rompimos una línea que es muy importante, el de permitir que en el país se den actos de terrorismo, y no hicimos mucho. Comenzaron a ver coches bombas que estallaban, ahora ya es parte de la cultura de violencia que vive el país, y que la gente le toma un coche bomba así, qué bonito que estalló, no más de eso. Ahí está el problema, y eso pues va a seguir incrementándose a nivel nacional. Esto no va a cambiar, esto recién comienza. En ese declarado grupos terroristas, pues esos grupos terroristas no se van a quedar así tan tranquilos, esto va a seguir incrementándose. En ese sentido, coronel, ¿qué debería de hacer el gobierno? ¿Eliminar el SNAI, reestructurar el SNAI, cambiar al personal que existe de guías penitenciarios, tomar ya la decisión de poner los sistemas de control? ¿Qué se debería de hacer? ¿Qué se puede tomar como inmediato para que esto no siga creciendo? Bueno, básicamente, primero hay que hacer una regenería total. Y en la regenería total, indudablemente que está, primero, reducir los niveles de corrupción al interior. Para reducir los niveles de corrupción tenemos que formar nuevos guías penitenciarios. Para esos guías penitenciarios, pues, hacerles una depuración permanente, prepararlos con niveles de entrenamiento internacionales que verdaderamente sean una fuerza de contención al interior de los centros carcelarios, y no una fuerza de colaboración de las organizaciones delictivas en los centros carcelarios. En sí, lo que estamos observando y lo que hemos observado en estos días es que en todos los centros carcelarios, sin ningún tipo de acción, se procedió a capturar a todos los guías penitenciarios en la mayoría de centros carcelarios, y se los tuvo como rehenes. Entonces se necesita cambiar este tipo de esquema, este tipo de entrenamiento, este tipo de funcionarios que mal están siendo formados y que no representan una solución al problema. Eso por un lado. Por otro lado, es necesario cambiar ese paradigma estructural, mental, que tienen algunos gobernantes, en el sentido de que los mejores para administrar los centros carcelarios son los militares y los policías. Están completamente equivocados. En eso sí, yo creo que tienen que revisar eso, porque a los militares y a los policías no les forman para administrar cárceles. Por lo tanto, ahí hay una equivocación estructural y garrafal. Correcto. Segundo centro de gravedad, el tema del financiamiento que reciben estas bandas denominadas ahora terroristas. ¿Cómo cortar esto? Se necesita un control de las fronteras, porque por ahí entra básicamente lo que es la droga, que luego es a través de las carreteras, de los caminos ecuatorianos, son llevados prácticamente hacia la costa y luego desde ahí hacia otros países. ¿Cómo limitarles este tema del financiamiento, coronel? Bueno, básicamente lo primero que tiene que hacer el gobierno es la creación de dos fuerzas de tarea. La una ya está operando, hay que ampliar su misión nada más a toda la frontera norte, y otra fuerza de tarea para la frontera sur. Con esta fuerza de tarea tienen la misión fundamental de ejecutar interdicción terrestre, interdicción naval, interdicción fluvial e interdicción aérea. Con esto se reduce las capacidades que tiene el narcotráfico de penetrar hacia territorio ecuatoriano y traer droga para que salga por los puertos. Solo como referencia estadística, cerca de 750, 800 toneladas ingresan por la frontera norte. Por la frontera sur, pues ingresan alrededor de 96 toneladas. Esto quiere decir que ese gran flujo de este alcaloide tiene que salir. ¿Y por dónde sale? Y ahí viene la segunda recomendación.
va a salir por los puertos ecuatorianos que no tienen ningún tipo de seguridad. Por lo tanto, lo que hay que hacer es una militarización temporal de los diferentes puertos para controlar de mejor manera esta contaminación que se está dando desde mucho tiempo atrás en las diferentes entidades portuarias. Pero sobremanera también el gobierno tiene que exigir a las empresas que están realizando la administración de los puertos que procedan inmediatamente a la adquisición de los escáneres. De no tener esos escáneres en ejecución, pues sería infructuoso cualquier tipo de acción. Tercer elemento que es importante, crear fuerzas, y el presidente ya lo ha hecho, esto lo vengo repitiendo desde algún tiempo atrás, crear fuerzas de búsqueda, que no son otra cosa que lo que utilizaba Colombia, grupos de búsqueda para poder ubicar a los principales dirigentes o los principales cabecillas de las organizaciones delictivas y poder llevarlos ante la justicia. Hay que cambiar el escenario nacional en el tema de el control y la seguridad interna. Hay que cambiar la presencia disuasiva permanente, que es lo que están haciendo al momento, ingresar hacia los santuarios, ingresar hacia las zonas más conflictivas. Ese cambio de actitud es lo que necesita el Estado ecuatoriano y necesitan pues la sociedad como tal. Correcto, coronel. Del tercer centro de gravedad, el tema de la justicia es un tema un poco más amplio. En alguna otra ocasión lo vamos a volver a invitar, pero quiero hablar también del tema, se habla, la comunidad internacional ha mostrado su respaldo al Ecuador, muchos de ellos ofreciendo sus servicios incluso de contingente militar. ¿Esto se puede dar? ¿La Constitución lo permite? ¿El estado en el que estamos de conflicto armado interno permitiría, además de que lleguen grupos de otros países que permitan apoyar las tareas de las Fuerzas Armadas y de la policía? La Constitución es muy clara en ese sentido. La Constitución no permite o faculta el ingreso de tropas extranjeras al territorio nacional. Por lo tanto, eso no va a ser factible. Lo que sí va a ser factible es que vengan ciertas comisiones para asesorar directamente a las diferentes instituciones. Eso sí lo pueden hacer. La otra cosa que lo pueden hacer es también pues equipar, entregar pertrechos, entregar armamento, entregar diferentes tipos de equipamiento para la conducción de las operaciones por parte del Comando Conjunto. Eso lo van a hacer y creo que lo están haciendo también al momento. Pero instalar o que venga personal militar no creo que sea factible porque la Constitución prohíbe ese tipo de acciones. Correcto. Coronel, queremos agradecerle, se nos ha acabado el tiempo, muy gentil, siempre claro en sus conceptos, le agradecemos. No, gracias a ustedes. Siempre a las órdenes, un buen día. Muy gentil, lo mismo. Amigos, ha sido el coronel Mario Pazmiño, coronel en servicio pasivo, exdirector nacional de inteligencia, quien ha estado el día de hoy con nosotros haciendo un análisis sobre esta declaratoria de conflicto armado interno y los resultados que se vienen dando en los últimos días y en las últimas horas. Que pasen bien, felicidades. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29.